Saludos con todos en esta nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias por acompañarnos y también por seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, siempre conectados y siempre atentos también a sus comentarios, sus retweets, sus likes y sus participaciones en cada una de nuestras cuentas en redes sociales, que usted las conoce mejor que nosotros además. Están en sobreimposición en generador de caracteres para que usted las tenga en cuenta, las anote y las comparta también con todos nuestros programas, resúmenes y noticias que posteamos día a día en nuestras redes. Hoy, entre otros de los temas, compartiremos un extracto de la intervención que tuvo el presidente de la República durante una entrevista en TC Televisión, algunos temas a los que se refirió en materia energética, en materia de salud, en materia educativa, en materia de seguridad también, algunas acciones anunciadas, se las compartiremos en resumen en instantes, además de unas tareas de operativos que el bloque de seguridad en conjunto sigue ejecutando en varias zonas de la provincia del Guayas, y tendremos un resumen de los resultados que estos operativos están arrojando en cuanto a algunas noticias que compartiremos. Y también vamos a empezar el programa con la visión respecto a estas propuestas no formales, pero sí anunciadas al menos, de reformular la ley de comunicación, de crear una nueva ley de comunicación, de incorporar más controles a las redes sociales y otros temas que se han puesto sobre la mesa y que en alguna medida hoy también quienes militan en la Revolución Ciudadana han marcado distancia respecto a esas propuestas, pero se las han dicho y se las han planteado. ¿Qué tan conveniente o no es en estos momentos hablar de aquello o a futuro implementarse estos cambios? Lo hablaremos con Nino Casanelo, él es analista constitucional, para que nos dé su opinión y además reflejo de lo que esto significa como propuesta y su implementación en el país. Y también luego conversaremos con un experto en materia eléctrica, Luis Armas, sobre esta condición actual en la que está el país luego de pasar además de la sequía y de los apagones, pasar en 5 o 6 meses más a la exportación de energía, inclusive al vecino país de Colombia. ¿Por qué llegamos a esos niveles? Tiene que ver mucho las condiciones climáticas y la gestión de gobierno o gestión de ministros. Nos lo responderá el analista, además de otras inquietudes que tengamos para seguir abordando este tema energético que, a propósito, el presidente declaró que al menos en 2025 no habrán apagones. Es un anuncio que repito como anuncio que hizo el presidente de la República esta mañana en la entrevista que concedió a TC Televisión con Mauricio Ayora. Bueno, así empezamos esta nueva entrega de La Voz del Día. Bien, empezamos entonces el programa con Nino Casanelo, es analista constitucional, con quien dialogaremos sobre esta intención que ha sido presentada públicamente de o reformar la ley de comunicación o plantear una nueva o incorporar cambios que regulen en alguna medida lo que, por ejemplo, en la gestión de medios de comunicación se hace, lo que también en publicaciones de redes sociales se está efectuando. Cabe en estos momentos, Nino, bienvenido, a hablar de una reformulación o presentación de reformas a la ley de comunicación que incorporen estos cambios para, como lo han esbozado, sin entrar en detalles, regular en términos generales lo que los medios hacen y los periodistas y comunicadores continúan a través de su gestión.
Bien, muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Un placer. A la audiencia de La Voz del Día. Realmente la respuesta seria es: siempre es un espacio importante siempre es importante entender las nuevas dinámicas de fenómenos como la comunicación, tan importantes en nuestra sociedad actual. Y sí, existe una ley de comunicación que era mucho más agresiva antes, con una forma de comunicación que respondía a la época en que fue promulgada. Y hoy tenemos otras variables que sí merecen una atención normativa, pero la pregunta, la verdadera, es: ¿qué tratamiento normativo le vamos a proveer? ¿Y por qué empiezo diciendo esto? El modelo de la ley 2013 planteaba una estructura superintendencial, una estructura administrativa de supervigilancia, ¿sí?, que respondía además a un momento histórico donde había mucha fuerza estatal y muy pocas posibilidades de generar contrapesos judiciales. Hay países cuyos modelos, aún en el marco de la libertad de expresión, en lugar de referirse a estructuras administrativas como superintendencias u órganos supervigilantes, se lo dan a la esfera individual de la persona, demandar si en algún punto consideran que determinado acto comunicativo afecta sus derechos, incluso por encima de la garantía de la libertad de expresión. Ese, por ejemplo, durante muchos años fue la dinámica que se manejó en un país de alguna manera pionero en la discusión de este tema, como lo fue Estados Unidos de América. Sí. Ahora, bajo estas circunstancias y en el nuevo marco global, yo creo que una ley de comunicación, más que generar un órgano administrativo de supervigilancia, de lo que debe encargarse, ¿sí?, y esto es una discusión que hace muy poco se tuvo, por ejemplo, en Brasil, es de hacer visibles, de darle un nombre y un apellido a las personas que se expresan a través de los múltiples canales de comunicación que tenemos hoy, para que estas personas tengan una firma de responsabilidad. Y las personas, ahí lo decidiremos, si es que el legislativo trata este tema. Han dicho hoy una de las bancadas de la futura asamblea más abultada que no va a ser así, ¿sí?, que ellos decidan si el mecanismo va a ser a partir de estos sistemas de ponerle una identidad a quien expresa un acto comunicativo, si por ejemplo decantan por un sistema judicial donde las personas entablen acciones de orden civil o de orden penal contra las personas que profirieron estas expresiones. ¿Qué otro rol debemos generar? En las múltiples plataformas que hoy hay, entre ellas las de redes sociales, generarle un sistema, sí, de depuración de aquellas tecnologías o de aquellas cuentas que no responden realmente, por ejemplo, a personas realmente existentes. Pero eso, de esa necesidad de entender quiénes son los actores y generar las vías para que entre privados se entiendan en los canales judiciales, de eso, pretender generar un órgano de censura que empiece a valorar como positivo o negativo el mensaje, ahí hay una distinción importante. Por ejemplo, yo sí soy partidario de que se regule, por ejemplo, las nuevas tecnologías de inteligencia artificiales donde se le endilga a una persona algo que no dijo. Hemos visto, por ejemplo, el presidente de la República, de varios de sus ministros, en múltiples ocasiones, sí, ser víctima de estos ataques. Pero ¿qué creo yo que es el mecanismo? Lo que debe buscarse es individualizar esta cuenta, ¿sí?, y que la propia plataforma, como de hecho ya se está automatizando en algunos lugares del mundo, señale que se trata de un mensaje adulterado. Y ante esta identificación, si esa cuenta tiene como fin una persona de carne y hueso atrás, más o menos como el concepto societario de la propiedad real de la acción, entonces que las personas tengan la posibilidad de implementar sus acciones judiciales en contra de estas personas. Ese creo yo es el contexto. Pero un sistema administrativo de censura, orwelliano, más o menos como esto está bien o esto no está bien, los mismos conceptos filosóficos que subyacen a la comunicación los desprecian, porque supone entonces partir de la premisa de que alguien conoce la verdad y alguien no. Y la realidad es que el hecho de que un mensaje incluso pudiera en algunos de los puntos no estar pulido, ser rudimentario o poco específico, en el fondo no lo transforma, ¿sí?, en un mensaje falso. Eso supone que su interlocutor tiene que, antes de replicarlo, tratar de validarlo. Supone una mejor educación de los usuarios en el manejo de la información. Y yo sí creo que algo que educa al usuario en el manejo de la información es entender la responsabilidad que tiene cuando va a replicar algo. Es decir, que esta regulación en el evento que ocurran o tal cual ha sido concebida, encontrará un camino, digamos, de mayor aprobación, si se quiere, si el marco regulatorio pasa por el origen de esa información, más no por quién va a vigilar si esa información corresponde a una censura o a una censura previa inclusive. Y sobre la veracidad de quien comunica, ¿no? La cuenta
que sea real, que sea atribuible a una persona de carne y hueso. Y debería limitar el carácter sancionatorio a la vía judicial. Esto evitaría que, como sucede actualmente, la cantidad de cuentas falsas se crean para una u otra tendencia, atacar o favorecer a otro candidato o funcionario público o político, sin saber si esos insultos, agravios, información que cada una de estas cuentas destinatarias entrega o publica obedezcan a un origen, si se quiere, lícito, porque no se sabe quién está detrás de aquello. Es correcto. En el fondo, y esto es muy interesante, por eso decía que es un paradigma distinto al del 2013. En el 2013 las dinámicas de comunicación, ya en esa época mutando, pero estaban todavía fuertemente alineadas con las formas tradicionales de comunicar. Prensa escrita, ¿sí? Prensa de televisión abierta, espectro radioeléctrico concesionado, radios, ¿sí? Que siempre han permitido visibilizar al responsable de esta información. El cambio con las redes sociales, en lo multitudinarias que son y en la conexión hiperglobalista que generan, es que yo tengo la capacidad de esconderme tras capas y capas y capas de datos que no me permiten atribuir la responsabilidad directa a una persona. Lo que los marcos regulatorios deberían hacer, y de esto hay que aprender de la experiencia brasilera reciente, es obligar a los grandes proveedores de plataformas de redes sociales a generar una representación local. Eso sí es interesante. Y que esa representación local se haga responsable ¿de qué? De la depuración de cuentas falsas, no de los contenidos. Al final del día, cuando uno quiere emplazar una acción judicial, le pide al juez, sin perjuicio del juez que decida la legislatura mañana que fuera, uno penal, uno civil, uno administrativo, el que ellos decían, lo que tiene que tener la capacidad este juez de virarse y decir, ok, esto fue generado en la plataforma X o Y. Okay, plataforma X o Y, ¿puede enviarme los datos de referencia de esta cuenta? Los datos de referencia de esta cuenta han sido anulados porque se trata de una cuenta falsa, la última dirección rastreada ha sido esta. Punto. Sobre la base de eso, las personas endilgan las acciones y lo que se va a lograr con el tiempo, ¿sí? Es que estas conductas la gente sepa que pesan y que son visibles y exigibles en la administración de justicia. Darle este marco a una autoridad administrativa fuera de la regulación general de, oiga, el representante de tal plataforma está acreditado y al día, sí. Nos está proveyendo la información necesaria para entender el tránsito de datos, sí. Todo lo que tenga que ver con entrar a discutir el contenido como tal, o por ejemplo, con regular los derechos de réplica, que perfectamente pudieran ser objeto de una sentencia judicial debidamente esgrimida por jueces, ¿sí? Eso sí va a suponer, para cualquier gobierno, Andrés, para cualquiera, un grave aliciente, o al menos una tentación muy fuerte de en algún momento traspasar la barrera y violar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, a mi modo de ver, y los derechos vinculados, incluso en la esfera penal, como la honra, el buen nombre, tarde o temprano también requieren de un acto voluntario, de una necesidad de... Yo hace poco pues veía un documental donde se hablaba de la historia de las armas y de alguna manera es un tanto chistoso porque la historia de las armas está muy vinculada a la historia de los duelos como mecanismo para resarcir el honor. Entonces, muchas de las armas que se inventaron en su momento tenían como finalidad ser funcionales a los duelos por reparación del honor. Y traigo esto a colación porque es lo mismo hoy. ¿Sí? Las personas, si se sienten afectadas por lo que ha sido determinado por una determinada alegación, una expresión de un tercero, tienen las vías hoy judiciales para pedir una reparación por daño moral, para pedir, por ejemplo, que la justicia penal actúe. Lo que sí voy a reconocer que falta a veces son las herramientas para poder atribuir la expresión a una persona. Claro, porque en estos momentos es indescifrable en alguna medida poderle decir, esta persona fue, ¿te cuenta existe o no? Ese debería ser el límite de una ley de comunicación moderna, ¿sí? Y respetar esa barrera de no interferir administrativamente con los contenidos. Pero sí cabe, por tanto, entonces reformas que se pongan a tono con la realidad actual. Creo que sería interesante, incluso transversal, por ejemplo, con el gasto electoral. ¿Cuánto es el gasto electoral real en plataformas? El informe de la OEA, por ejemplo, nos señalaba hace muy poco que no hay una forma real de medir el gasto electoral en redes sociales. Y este puede ser un mecanismo o de esa información que una plataforma sí le provea a un ente local diciendo, oiga, este es el gasto promedio que se ha hecho, estos son los actores que han gastado en publicidad política, en publicidad de este estilo. Eso sí puede ayudarnos a tener una visibilidad de quién está detrás y que las otras entidades, la electoral, la administración de justicia penal, civil, cualquiera, pues cuando una persona se sienta violentada en sus derechos, requiera explicaciones. De ahí que se justifica que el Consejo Nacional Electoral en reiteradas ocasiones dice, no puedo controlar.
no hay ninguna norma que me fije entrar a las redes sociales para verificar si se cumple el silencio electoral, si se cumple con la campaña, cuánto es lo que están gastando, quién está publicando sí o no, en fin, pero también es un poco una posición cómoda, porque en medio de una campaña en ciernes y otras atrás, en donde ya la digitalización cada vez cobra más fuerza, decir yo no puedo controlar es como que ponerse ahí, sentarse y esperar que el gasto electoral siga subiendo con el pasar de los años. Pero no nace una propuesta de que, bueno, planteemos esta alternativa y discutámosla. ¿Por qué nos corresponde como autoridad electoral? Es que es innegable que tarde o temprano, por las dinámicas modernas, nos toca reconocer como medios de comunicación a las redes sociales, porque son el medio de comunicación de la actualidad. Y había proyecciones, ¿no? O sea, una noticia en Twitter demora 5 segundos en llegar a los ojos de un usuario, ¿sí? Contra el proceso de verificación que requiere una seriedad de noticias un poquito más duras, pero que a veces no llegan con esa inmediatez. Ahora, ¿puede llegar en 5 segundos una noticia no verificada? Nos pasa todos los días. Sí. Pero la gente ha creado una cultura de decir, a ver, espérate, voy a esperar al menos que otras 5 fuentes la corroboren. Y lo hemos empezado a hacer así. En el fondo, ¿sí? Lo único que nosotros sí tenemos como desventaja hoy, incluso un Consejo Nacional Electoral, si quiere pedir esas métricas, es quién levanta esa data y qué obligación tiene mi proveedor de redes sociales local de proveer. En ese sentido, Brasil, más allá de las dinámicas propias de su política interna, tuvo una discusión interesante sobre el tema. Le decían, por ejemplo, a una plataforma muy conocida de redes sociales, oiga, deme aquí un representante legal, ¿sí?, que se haga cargo del bloqueo de cuentas que generan mensajes que incitan al odio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, ¿sí?, si bien no compartimos la censura administrativa directa, yo sí comparto la necesidad de que las personas tengan rostro antes de que digan algo. Porque eso sí lo hace pensar 50 veces lo que va a decir. Sí. ¿Ya? Creo que ese es el límite suficiente para conservar una libertad de expresión y para que sea funcional a otros temas, como el gasto electoral, también como aquella que se comete con delitos. ¿Qué pasa si hay una apología del delito? Va a ser muy duro también en esto. En esta lucha abierta contra grupos de delincuencia organizada y terroristas, son varias las publicaciones, a veces a cuenta de parecer filántropos, en las que miembros de estas organizaciones incluso evitan eventos masivos. Entonces, en ese sentido, si el mensaje está orientado o financiado, por ejemplo, con dinero ilícito, al menos tener la data, ¿para qué? No va a ser la misma entidad de control comunicacional. La Fiscalía entra a hacer una investigación por lavado de activos y otras actividades conexas. Hemos hablado en pocos minutos de 4 o 5 ángulos que debería incluir esta nueva ley de comunicación y que ojalá se incorporen todas esas vías, porque están presentes. O sea, no es algo que estamos diciendo esto va a pasar en 1 año, 2 años, 3 años, no. Ya hemos venido arrastrando con todos esos temas, están vigentes y están aplicándose y necesitan un marco regulatorio, que lo plantean incluso políticos, menos creo yo los usuarios, pero son los usuarios quienes consumen esa información precisamente, y creo que sí debe gestarse desde la protección del usuario y desde el usuario esa presentación de propuestas que eviten que es lo que consume cada vez esté con mayores filtros, no con más censura, sino con más filtros. Seguro. Y que se genere un filtro natural en la ciudadanía. O sea, yo insisto, si yo le puedo poner nombre y apellido y tengo de carne y hueso al autor de un acto comunicacional, hoy por hoy tengo otros mecanismos judiciales, normativos, para pesquisarlo. ¿Ya? Que la gente diga, no, es que se necesita un ente administrativo, al final del día, si me lo preguntan a mí, supone una responsabilidad muy grande. ¿Sí? Supone una tentación muy grande empezar a censurar mensajes. ¿Con capacidad juzgadora o con capacidad administrativa? Sancionatoria, como existió. ¿Ya? Creo que hoy lo que tiene que esta superintendencia limitarse es a levantar la información para hacer visibles a los actores y que las personas entablen sus acciones en los ámbitos que les corresponden. ¿Sí? Eso es como yo lo veo, creo que son los límites que debería llevar esto. Creo que no hay un solo actor político en esta reciente campaña, uno solo, me refiero en el sentido de partidos, que no haya vivido al menos un deepfake de algo que ha sido dicho o no. O el montaje o la edición ya con inteligencia artificial y montaje en labios, sí. ¿Sí?, de cuestiones por este estilo. Incluso, ¿qué va a pasar cuando esto empiece a tener incidencia penal? Ya, no me quiero poner futurista, pero se habla a veces de la responsabilidad penal sobre la base de programación de inteligencias artificiales. Entonces, para poder estar un paso adelante en esto y tener mucho cuidado, porque es verdad que hay mensajes, en tanto las cuentas no se identifiquen, que pueden transmitir odio, que pueden transmitir desinformación y que los puede sufrir cualquier actor político, el que está terciando por una dignidad o aquel que está ejerciendo el poder.
Entonces yo creo que debemos dar las vías para que la comunicación al menos sea visible. No creo que estamos listos, creo que eso ha sido una demostración del año 2013, por una sociedad donde un ente administrativo puede de una u otra manera aplicar sanciones directamente en este ámbito. ¿Considera, según lo inicialmente presentado sobre la mesa, sobre el asambleísta electo Javier Lazo, otros de la Revolución Ciudadana, asimismo desde el otro lado de ADN, quienes han dicho no que vamos a apoyar ninguna reforma a la ley de comunicación ni a ninguna ley mordaza, que detrás de esta primera intención o presentación de idea al menos, hay una intención de censura en el fondo a través del proceso por decir vamos a normar el uso de redes sociales, pero ¿hasta dónde vamos a normar ese uso de redes sociales? Que detrás de esta presentación de alternativas está, sí, una censura o sí, una vigilancia extrema como fue en el año 2013 con la Superintendencia de Comunicación y demás. ¿O es solamente una idea que en campaña se presentó y que pues veremos cómo prospera? Bueno, voy a hablar desde mi conocimiento general. Yo he escuchado en ocasiones, incluso antes de ser asambleísta electo, al actual asambleísta Lazo, y el enfoque que él tiene sobre este tema, siendo él el proponente, una de las principales voces, por ejemplo, es la necesidad de una u otra manera filtrar la información y someterla a un escrutinio con lo que él denomina la verdad. Y es ahí donde yo digo que este es un problema llevarlo al plano administrativo porque supone que alguien establezca cuál es la verdad absoluta sobre un tema. Y la única forma de mostrar la verdad absoluta sobre un tema, en muchos de los aspectos de nuestras sociedades, están normativamente orientados. Por ejemplo, en decisiones de la Administración de Justicia, por ejemplo, en decisiones administrativas. Entonces, si cada ejercicio de comunicación se va a transformar en esta purga, en este proceso de pasar la verdad permanentemente por un sedazo, lo que voy a generar, más que hacer visibles a los actores nefastos, a esas personas que usan la comunicación para dañar, lo que voy a generar es el efecto adverso, es que la gente no genere opinión por miedo a lo que le va a pasar. Entonces, en ese ejercicio de desgaste que te va de alguna manera a dinamizar en menos ruido, a lo mejor tienes una implosión social mañana, ¿ya? Yo creo que no es lo sano, ¿sí? Yo creo que hay que darle las herramientas a las personas para entender, ¿sí?, efectivamente que hay mensajes que al menos cuando alguien los profesa o los expresa, le deben suponer enfrentar determinadas consecuencias judiciales. ¿Sí? Porque lo contrario entonces es cualquier expresión es sujeta de un mecanismo de sanción o de un expediente disciplinario de sanción. Y claro, esto yo lo digo y particularmente en la dinámica política de los últimos años. O sea, al final del día es un poder tan grande, ¿sí?, que es muy difícil que las personas no traten de utilizarlo. Por lo menos hagamos un gran acuerdo, si es que quieren reformar o insisten en este proyecto de reforma a la ley de comunicación, que las personas entiendan o le dejen esta discusión a la justicia. Y soy muy duro en lo que les digo. Cuando se lo dejan a la justicia, los incentivos bajan, porque al final del día igual les toca entablar las acciones, atravesar el procesamiento y lograr una resolución de un juez. Y eso siempre será mucho más complejo, ¿sí?, que un telefonazo a nivel administrativo, pues, ¿no? Entonces, esa dinámica yo creo que hay que respetarla y creo que el país, si bien merece visibilidad en la administración de sus redes sociales y de otros medios de comunicación, saber quiénes son los responsables, las soluciones directas en caso de agravio tienen que entablarse caso a caso, privado contra privado. Finalmente... O persona contra persona, más bien, Nino, personas públicas. Sí. Falta un mayor ejercicio de quienes ejercemos la comunicación, de los medios de comunicación tradicionales o digitales, de los comunicadores, para cada vez más establecer los mecanismos para identificar la violencia, los fake news, y quizás se ha permitido con el tiempo que prosperen y que vayan convirtiéndose cada vez en una mentira repetida, en una verdad por su permanente comunicación, un ejercicio periodístico más profundo en el presente para detener, al margen de las reformas que una ley de comunicación pueda plantear, el ejercicio periodístico prospere frente a la informalidad que representa el servicio digital y en redes sociales? Sí, desde luego. Yo sí creo que particularmente el gremio de comunicación tiene que entender que esta sociedad moderna de redes sociales, que nos ha hecho de alguna manera comunicadores en gran o en menor medida a todos, ¿sí?,
igual tiene dinámicas que tienen que ser depuradas. Hoy por hoy la comunicación, por ejemplo, en la denominada sociedad líquida, en la necesidad de consumo instantáneo de información, nos ha llevado a la vorágine de proveer mucha información muy por encima, sin profundizarla, incluso a veces sin permitir que el usuario la pueda digerir, ¿no? Entonces, creo que está en nosotros romper esa imposición algorítmica de la modernidad y regresar a una comunicación más pausada, más seria, ¿sí? Y cuando me refiero a seria es dar el tiempo que la noticia se desarrolle lo suficiente para poder generar una opinión, digámoslo así, rápida. Si bien los patrones de consumo no están en ese sentido, yo puedo asegurar que nos va a dar una sociedad mucho más cohesionada a la hora de tomar una decisión, menos inmediatista. Ustedes han visto por montones documentales, hoy abundan en las plataformas de streaming, sobre cómo la comunicación, utilizada a veces en el plano político, fue originalmente diseñada como una estrategia, un arma de guerra. La desinformación como un mecanismo para evitar la coordinación del otro, para desincentivarlo. Y eso es algo que ha sido traído a otros foros, como muchas cosas nacidas en la guerra, ¿no? Entonces, es importante para nosotros hacer visible este fenómeno, mitigarlo con información oportuna y culturizando también al consumidor de información a que necesita información un poquito más. Es más o menos así, pues, ¿no? Es como decirle a la persona, oye, si no quieres morir a determinada edad de sobrepeso o con hipertensión, pues deja de consumir comidas altas en grasa. Empieza a consumir proteínas, empieza a consumir otro tipo de información que tú puedas digerir y que puedas asimilar mejor a tu dieta. Entonces, ahí parece duro decirlo, la norma sí nos va a ayudar mucho, primero cortando tanto producto basura, digámoslo así, sin registro sanitario, ¿sí? Pero luego, si un producto en particular a mí me hizo daño, ¿sí? Pues yo tendré la oportunidad de visibilizar esto y lograr que la justicia, si es que tengo la razón, me la dé, o si no, que reivindique el derecho del otro. Si no, vamos a ver lo que ocurre. Fijémonos, por ejemplo, más o menos en sus aristas administrativas, porque es una justicia especializada, lo que está pasando hoy con el Tribunal Contencioso Electoral en materia de comunicación. ¿Cuántos comunicadores son llevados ahí a cuenta de ver si les imponen multas altísimas sobre la base de supuesta violencia política de género u otras cuestiones que realmente no son tales? ¿Ya? Creo yo que es importante reencauzar el plano de la comunicación en la justicia penal, en la justicia civil, y sí, si existe un órgano administrativo que lo único que haga es que nos permita poner nombre y apellido a las comunicaciones y que nos dé datos como registro electoral, discursos de odio, financiamiento de esas comunicaciones. Creo que es factible y creo que es mucho más plausible que regresar a un gran órgano orwelliano de policía comunicacional, pues, ¿no? Es la visión de Nino Casanello, analista constitucional, de lo planteado originalmente en el seno de la Asamblea, informalmente, pero ya debatiéndose a nivel local con las propuestas que se han entregado y las implicaciones, además, que una reforma de estas características implicaría en los tiempos actuales con los que se vive bajo los esquemas planteados. Si esta dinámica de la digitalización amerita una reforma, como lo concluye Nino, pues sí. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, Luis Armas, experto energético, con esta dinámica de crecimiento del país en materia productiva energética, que ahora nos convertimos en vendedores de energía, ya no de compradores, al menos momentáneamente. ¿Y qué pasa esto? ¿Con qué repercusiones tendrá a largo plazo, al menos en este 2025? Lo revisaremos enseguida. Nuestras redes sociales a disposición. Viene enseguida Yanela también. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían me dejaba a los 12 años. Eso, lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad
en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté. Y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Programa de hoy. ¿Qué número de programa es este? No sé, pero sonó feo, así como que ya llegó, no, ya llegó Yanela. Ya llegó Yanela. Eso, ya llegó Yanela, aquí está Yanela. ¿Qué programa será este? Ay, no sé. 20, 30, 40, 45, 50. Mañana les confirmo eso. 100% les confirmo eso mañana. ¿Se enteró que nuestro productor se va a casar? ¡Qué lindo! Y que va casi una semana a estar fuera de Se va del de luna programa, de miel, se va a Cancún. Se va de luna de miel. Luego se va a ir a Turquía, imagínense. O sea, súper bien. Altavoz paga. Prometemos tener las fotografías, no de la luna de miel, obviamente, sino del momento en el que se comprometen legalmente los novios. Exacto. Y él diga sí, y ya firme, y todo. Pilar, me dijiste, tu novia Rosy. Cuidado, no. Perfecto, Rosy y Julio César. Mira, qué lindo, ¿eh? Sí, bonito, bonito. Definitivamente que viva el amor. Y bueno, felicidades. Vamos a cambiar un poquito el tema. Nos vamos ahora con algo político, y es que en la mañana de este martes 18 de febrero, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, brindó una entrevista y habló también de temas importantes como seguridad, energía y salud. Así que vamos a ver el resumen. Muy bien. Hemos recuperado 500 megas de generación termoeléctrica. De ahí una obra que estaba abandonada, que era Toachi Pilatón, lo volvimos una realidad. Ahí son 200 megas más. Y también 3 barcazas. La última barcaza que llega se la usa cuando hay necesidad. Cuando no hay necesidad, no se paga. Eso era importante negociar, porque por ejemplo ahora, por todas las cosas que hemos venido haciendo durante el año, estamos hasta vendiéndole electricidad a Colombia. Eso la gente no sabe, no entiende. ¿Cómo así logramos venderle energía a Colombia? Es porque se hizo gestión, porque se trabajó también en las zonas más difíciles, que eran el abandono de las termoeléctricas, y logramos hoy en día tener un parque generador completo. Estamos en una guerra. Todavía hay gente que dice que no estamos en guerra, no lo consideran de que estamos en una situación de guerra. Si te matan a un coronel, un coronel de la Fuerza Aérea en este caso, estás en guerra. Eso de ahí es un asesinato, eso es un homicidio. Estamos luchando también contra grupos que mueven más de 30.000 millones de dólares entre droga, armas, minería ilegal al año. Es una fortuna. Es una fortuna. Mucha plata, mucha plata. Es mucha plata, es mucho efectivo. Nosotros, aparte de los planes que tenemos, ya tenemos acuerdos de cooperación internacional con la Comunidad Europea, con los Estados Unidos, con Canadá, con Argentina y con Brasil. ¿Por qué? Porque solos es muy difícil. A la gente le molesta tener que lidiar de nuevo con un delincuente que ya fue aprendido,
y que un juez corrupto lo suelta. Tenemos casos inclusive en Fiscalía que nosotros mismos hemos denunciado, de que encontrábamos, cuando recién entramos a gobierno, dializadoras, tomógrafos martillados. Sí. ¿Y por qué? Para que no haya la máquina en el hospital público, llaman al call center y el call center te mandaba a una clínica privada. Claro. Y esa clínica privada le cobraba al Estado con un sobreprecio gigantesco y de ahí vendía esa factura, pues no importaba con un descuento. ¿Por qué? Porque ya había ganado un margen gigantesco. Nosotros ahora, en los próximos 60 días, vamos a hacer un pago muy fuerte en el área de salud pública y también inversiones muy importantes. Cerca de 300 millones de dólares es lo que vamos a inyectar para la parte de salud. Así es, aquí estamos otra vez, Andrés, y precisamente, ¿no?, el tema de la energía era algo que a los ecuatorianos nos preocupaba. Sin embargo, a lo que se refirió el presidente en la entrevista. Exactamente, ¿no? Y que ahora Ecuador le vende energía a Colombia es una de las declaraciones que sin duda nos ha dejado impresionados. Y por eso tenemos a Luis Armas, un experto energético, que nos va a contar un poco más de esta situación actual energética que está ocurriendo en el país. Luis, ¿cómo vamos? Sí, ¿cómo está, Andrés? Buen día, buenas tardes. Perdón, estoy en carretera, perdón, estoy en celular. No se preocupe, lo importante aquí es que podamos aclarar ciertas dudas. Se esperaba que Ecuador en algún momento no solamente, bueno, ellos nos vendían energía eléctrica, Colombia nos vendía energía eléctrica, pero se esperaba de pronto que Ecuador estuviera en la capacidad de venderle al país vecino. Sí, es justo parte de la integración energética regional, que hayan periodos en donde se tenga superávit energético, superávit de lluvias con embalses llenos, en donde la complementariedad hidrológica de los dos sistemas permita que el Ecuador nuevamente reactiva sus exportaciones de electricidad al sistema colombiano. Desde hace 2 semanas se ha tenido un importante incremento de caudales, se tienen los embalses llenos tanto de Mazar como de Amalusa, y es por eso que nuevamente se han reactivado las exportaciones de energía al sistema colombiano. Entonces no es algo excepcional, sino que ha sido parte de que durante estos años, desde que se han incorporado proyectos importantes de generación, se ha dado la exportación de energía a Colombia. Tengo entendido, y como usted lo acaba de decir, que no es algo nuevo. Sin embargo, sí impresiona a mucha de la sociedad o la población por lo que vivimos, ¿no? Estamos hablando de 14 horas diarias sin energía. Ahora, que nosotros le vendemos energía a Colombia, más o menos, ¿cuánto es lo que estamos generando? Y también no solamente eso, sino que un aproximado de cuánto el país está ganando. Respecto al monto, lo que dijo el presidente en una primera instancia son 5 gigavatios hora que se está vendiendo. Esto es aproximadamente 200 megavatios de exportación durante cada hora que se da al sistema colombiano. Eso por un lado a nivel de monto. Estos montos pueden aumentar en función de cómo esté la generación de Coca-Cola, de Paute, de Mazar, en definitiva de cómo estén las condiciones hidrológicas, por un lado. Por otro lado, los montos, los ingresos económicos, es todavía difícil aproximar, porque se tiene que validar a qué precio, cuál es el precio de venta de la energía a Colombia. Entonces, muy probablemente los precios en años anteriores, en épocas anteriores, son de aproximadamente en el orden de 20, 25 dólares el megavatio hora. Entonces, es difícil validar, porque esto es un escenario se denomina mercado spot, es decir, de ofertas. Diariamente se validan los precios y diariamente Colombia confirma si compra o no. Entonces es difícil ratificar a largo plazo cuáles serán los ingresos reales que tendrá Ecuador. Pero ¿qué depende o cuáles son los requisitos para fijar o establecer un precio? Porque usted está indicando que eso siempre varía. Tenemos el mercado ecuatoriano es diferente al mercado colombiano. El mercado colombiano es de precios, es decir, usted lo puede ofertar en el mercado colombiano a un precio. El último generador, los generadores térmicos, que son los que a veces abastecen Ecuador, pueden poner un precio determinado de 40, 50 dólares el megavatio hora. En cambio, el mercado ecuatoriano es de costos. Esto difiere porque cada generador
valida su precio real de producción. Entonces, el sistema ecuatoriano vende casi con excedentes hidráulicos, por eso el precio de venta colombiano y ecuatoriano son diferentes. Esto más bien depende de los excedentes que tenga el país y de las últimas unidades térmicas que sean despachadas. Por eso los precios ecuatorianos de venta son muy diferentes a los precios colombianos de compra. Entonces, aquí en el corto plazo, lo que deberá hacer el país, el presidente, sería de tratar de que las agencias reguladoras de ambos países se equilibren, tengan reglas parecidas de venta para que tanto los precios de compra de venta sean similares, tanto en condiciones de déficit como en condiciones de estiaje o de superávit, perdón. Excedentes, usted lo acabó de decir. Ahora que las hidroeléctricas están aprovechando el 100% de su funcionamiento, ¿qué se hace o qué se puede hacer para evitar estos futuros cortes, que ya no hayan cortes de luz y sobre todo, cuáles son esas medidas preventivas que el gobierno debe de hacer ahora? Ya el escenario que debe hacer el ministro, SENACE, SELEC, Transelectric, es primero validar el verdadero comportamiento de la demanda en primera instancia, es decir, el consumo de los ecuatorianos, porque recordemos el escenario de estiajes, de cortes de carga que tuvimos el año pasado, pues muy probablemente el consumo ecuatoriano se va a ver afectado, porque varias empresas, fábricas y a nivel residencial se han abastecido de paneles solares, power station, generadores. Entonces, primero hay que validar cuál va a ser el comportamiento de la demanda, del consumo en el país, y proyectar cuál va a ser el déficit real que se va a tener a fin de año. El presidente ha dicho que se han incorporado aproximadamente 500 megavatios, que es real, 300 megavatios en Barcaza, 200 megavatios de Toachi Pilatón y el restablecimiento del parque térmico. En función de ese escenario se deberá el país ministerio abastecer de probablemente unos 300, 500 megavatios adicionales para que hasta fin de año no se tenga nuevamente un problema de desconexiones de carga por estiaje. ¿Es posible cumplir con la premisa de afirmar que no habrán cortes de luz para todo el 2025 y todo el 2026? Yo le veo complicado hacer una proyección tan a largo plazo, porque hay que validar cómo va a ser el estiaje, si el estiaje va a ser severo, cuál va a ser la magnitud del estiaje que se tenga en este año. En este año y con más dificultad para el próximo año en función de cómo sea el crecimiento de la demanda. Tampoco se tiene la oferta firme de Colombia. Colombia también puede pasar por problemas de estiaje. Entonces yo le veo bien difícil poder pronosticar que este año no se va a tener apagones y con más dificultad el próximo año de igual manera. Luis, ¿también consideras que la inversión también debe ir en el mismo sentido, así como se está adquiriendo generación termoeléctrica? La transmisión debe ir en esa misma inversión, en esa misma velocidad que se está realizando las compras para poder garantizar que la energía que exista pueda llegar de manera eficiente a los sectores que se la demanda. Sí, ciertamente. Es todo un escenario macro que debe ver el presidente y ministerio. No solo hay que ver la capacidad de generación que tenga el país, sino también ver que las redes de transmisión, que los transformadores, líneas, protecciones tengan una expansión adecuada. Por ejemplo, cuando ingresó Coca-Cola Sinclair hace algunos años, no se estaba completo las líneas de 500 kilovoltios, por eso tuvo que ingresar en etapas. Entonces, por ejemplo, en la parte de Pascuales, en la parte de Guayaquil, varios transformadores ya se encuentran casi en sus límites máximos. Entonces, de igual manera, como crece el parque generador con barcazas, con proyectos como Toachi Pilatón, de igual manera es necesario el reforzamiento de líneas de transmisión, nuevas subestaciones, tanto a nivel de transmisión como a nivel de empresas eléctricas de igual manera. Respecto a las condiciones en las que recibimos la capacidad para recibir, por ejemplo, energía de Colombia, una capacidad máxima de 450 megavatios en condiciones de ida y vuelta. ¿Por qué no pensar? Esa es una pregunta que se me ocurre y quizás estoy preguntando cosas que no corresponden. ¿Por qué no se piensa en aumentar esa capacidad para que en el evento de que vuelvan a ocurrir este tipo de emergencias, tanto de ida como de vuelta, tengamos mayor capacidad de recibir energía de Colombia a los operadores privados para no depender de un límite establecido?
Sí, siempre la idea es robustecer los enlaces internacionales, las líneas de transmisión, pero no solo depende del cable, del conductor. Los conductores en teoría tienen más capacidad para transmitir energía. Las limitaciones son más bien de problemas dinámicos. Es decir, si es que yo incremento la capacidad de transmisión, que las líneas tienen esta capacidad, es más bien que al incrementar los enlaces, las transferencias, se pueden producir fenómenos que son difíciles de explicar, fenómenos dinámicos, oscilaciones, que podrían potencialmente colapsar los sistemas. Entonces, lo que se hace en estos casos es que todo el sistema generador se calibren adecuadamente esquemas de protecciones, pero en primera instancia es difícil que las transmisiones tengan límites infinitos de 600, 700 megavatios. De hecho, ese es el funcionamiento de los sistemas en Estados Unidos, en Brasil y en Europa. Tienen límites determinados por estabilidad dinámica más que por capacidad de transmisión de los cables. ¿Crees, Luis, que más del hecho de cargar de manera alta las tarifas para quien utilice sistemas de generación de electricidad, ya sea en casas, en comercios, industrias, más bien se generen incentivos, como entiendo ya hay algunos, reducción del IVA para elementos de importación, de generación, paneles solares y demás, pero que vaya creciendo este estímulo para que el sector industrial, productivo y también residencial pueda pensar con mayor presencia de lo que se ha pensado hasta el momento de ir adquiriendo estas medidas de generación de energía alternativa para también reducirle el peso a la generación nacional? Sí, debería ir el Estado, así como en este momento ahora se tiene subvenciones a todo lo que son paneles fotovoltaicos, sistemas de batería y sistemas de inversores. Se debería dar incentivos, dar subvenciones para que tanto a nivel residencial como empresa se tenga la capacidad de incrementar generación, para que no solo el Estado sea quien tenga que incrementar en líneas de transmisión, en capacidades de generación, sino más bien sea tanto a nivel de usuario, de urbanizaciones, de empresa, de industria. Sí, debería ir el gobierno nacional también plantear un plan de incentivos en ese sentido, Andrés. Todo lo que hemos hablado ahora, digamos que se circunscribe en el corto plazo, pero en el largo plazo, en la generación de parques termoeléctricos o de construcción de hidroeléctricas, estamos todavía a pasos muy lentos porque también hay que pensar en futuro y no pensar en la emergencia coyuntural y lo que nos corresponde atender los siguientes meses. Sí, la idea es que el gobierno nacional ya ponga en ejecución definitiva lo que es el Plan Maestro de Electricidad. Este Plan Maestro tiene actualización cada 4 años o cuando las condiciones del sistema lo requieren. Entonces, ciertamente lo que se tiene que ver es el incremento que va a tener el consumo del país, no solo en el corto plazo este año o hasta el 2026, sino con una proyección de a 10 años. Y de igual manera, ¿qué proyectos de generación pueden ingresar? Se tiene 500 megavatios de Cardenillo, se tiene el proyecto Santiago, que son de 3.000 megavatios, pero estos son proyectos grandes que no se construyen en un año, se construyen en un plazo de 4 o 5 años por lo menos. Entonces sí se tiene que validar el ingreso de parques térmicos, de parques hidroeléctricos, de centrales térmicas, que es generación firme, y de igual manera esto debe estar complementado con proyectos de energías renovables, como es Villonaco 2, el Aromo, entre otros. Luis, y hablando de pequeñas acciones, pero que sin duda pueden lograr un gran cambio, ¿la sociedad cómo puede aportar o ayudar para aminorar el impacto también o la generación del trabajo que están haciendo las hidroeléctricas? Muchos han hablado de utilizar paneles solares en sus hogares o también comprar algún tipo de generador. ¿Usted qué podría recomendar ahora que no estamos presentando estos problemas de corte de luz, pero como preventivo y también como forma de educar a la sociedad o a la comunidad? Sí, esto también tiene que ver el aporte ciertamente de la ciudadanía, de la población. Entonces, como hace mención, uno de los primeros escenarios que debería tomar en cuenta la ciudadanía es, por ejemplo, la adquisición de los Power Station, que permiten disminuir los consumos.
la adquisición de paneles solares, que es una solución efectiva, que cuando están de manera conjunta con sistemas de batería permiten que el sistema de abastecimiento de electricidad sea más estable, no depender solo cuando se tiene las horas de radiación. Y que los equipos, los electrodomésticos también tengan eficiencia energética, que disminuya los consumos, y también tomar en cuenta medidas de ahorro energético, apagar focos que no están utilizando y demás. Pero sí, esto es un escenario, no solo depende del gobierno, ¿no? Depende también de las industrias y depende también de la población, que no se tengan desabastecimiento en el corto plazo y a nivel de gobierno en el largo plazo. Y me quedo con sus palabras, no solamente es un trabajo del gobierno o de las entidades pertinentes, sino que también de la sociedad, y cómo también nosotros podemos aportar. Luis Armas, experto energético, le agradecemos por su aportación y su análisis hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, a la orden. Un buen día, gracias. Así es, Andrés, y continuamos, pero me confirma, querido productor, si nos vamos a un corte. Así es, entonces vamos a mostrarles nuestras redes sociales antes de irnos al corte para que ustedes sepan, por supuesto, que ahí siempre van a encontrar información minuto a minuto. Nos pueden encontrar en X, en Instagram como Altavoz ECU, por supuesto en TikTok, en Facebook como Altavoz EC y también en YouTube como Altavoz-ECU. Y lo que le habíamos ofrecido más temprano, en las tareas de control y operativos del bloque de seguridad, algunos de los resultados se los mostramos enseguida. Así es. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. La dictadura que tenían me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Así es, ya estamos de vuelta y precisamente antes de irnos al corte, Andrés mencionaba que les íbamos a contar una importante labor policial que se realizó. Les contamos que 4 personas fueron liberadas tras operativos de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional. Los captores solicitaban nada más y nada menos que $100.000 en efectivo. Veamos. Aseguran el perímetro fuera muy común.
Se trató de un operativo que se llevó a cabo en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector Nueva Prosperina. Aquí, 2 casas allanadas por la policía dio como resultado la localización de varias personas, las cuales desde el pasado 15 de febrero de este año estaban desaparecidas, en otras palabras, secuestradas. 2 de ellos habrían solicitado un taxi informal en el sector de la Florida Norte, a la altura del cuartel de los bomberos. Habrían solicitado esta carrera hacia el sector de San Ignacio de Loyola. Posterior a una llamada telefónica a un familiar de los secuestrados, se conoce pues que habrían solicitado la cantidad de $100,000 para su liberación. Inmediatamente fueron trasladadas hasta casas de salud para darle atención médica. De ahí que se siguen dando investigaciones en torno a este caso. Hay una persona detenida. Se logra ubicar y liberar a 4 personas que estaban maniatadas de pies y manos con cables eléctricos, por lo que fueron llevadas inmediatamente a un centro de salud para posterior ser entregados a sus familiares. De este operativo hubo un aprehendido ecuatoriano mayor de edad, tiene un antecedente por tenencia y porte de armas en el 2023. Con estas acciones aseguran los elementos policiales que no le dan tregua a la delincuencia. Así es, y bueno. Bien Andrés, por el control policial y los resultados que se están logrando. Y está subiendo y está elevando cada vez. Hay que mantener esa intensidad. Así es, sin duda alguna, y eso es muy importante, que se hagan las acciones que sean necesarias, pero que sobre todo vivamos en un ambiente de seguridad, que se respire seguridad, que podamos salir a las calles y podamos hacer nuestra vida normal. Así que eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos, amigos. Recuerden nuestras redes sociales, se las vamos a dejar por ahí. Exactamente. Muchas gracias, Nati, por ayudarnos. Y nada, nos vemos. Hasta la próxima.